4 de la tarde, 15 minutos. Bogotá está cumpliendo 488 años y es un buen momento para recordar que la capital es el principal motor económico de Colombia, ya que concentra gran parte de la actividad financiera, comercial y de servicios del país. Aquí les explicamos. Bogotá nunca para. De día o de noche, este es el centro de la economía, la capital de las oportunidades y el destino de las más grandes inversiones. Yo le quiero dar a Bogotá las gracias porque me ha abierto puertas, porque he conectado con personas de acá maravillosas y también por ser centro he conectado con personas de otras regiones de Colombia acá. Tania tiene raíces caribeñas y desde hace 11 años creó su empresa de joyería en Bogotá, logrando mezclar en sus productos el talento de los artesanos de Mompox con el talento de los joyeros bogotanos. Gracias a Bogotá puedo tener alianzas como la que tengo en este momento con Leo, que es quien hace esta colección conmigo. Gracias a Bogotá yo puedo asistir a eventos donde puedo llevar mis joyas fuera del país. Y gracias a Bogotá también puedo comercializar desde acá a cualquier lugar de Colombia y del mundo. Bogotá concentra 432.275 empresas. De estas, el 93,1% son microempresas, en su mayoría del sector comercio y servicios, que encontraron en esta ciudad la oportunidad para crear lo propio. Bogotá resulta ser una ciudad con altos niveles de competitividad a nivel de impuestos, pero también por la conectividad, por la logística, la infraestructura y, por supuesto, todo lo relacionado con los costos, el costo país. Recordemos que no compiten en los mercados los productos, sino todo lo que genera alrededor de producir en un país. Una de cada 3 empresas de la ciudad pertenece al comercio, es decir, son cerca de 132.000 negocios de este sector. El comercio para la ciudad es el 20% de su productividad y recordemos que Bogotá es la cuarta parte del PIB nacional. Este es un buen momento para los comerciantes. Las cifras lo indican. Vamos liderando el índice de confianza de los consumidores en este país y las ventas van creciendo durante todo este año de manera positiva. Además, Bogotá se ubica en el top 6 de las mejores ciudades de América Latina para comer y disfrutar de la fusión de sabores. Y también es una gran oportunidad para los empresarios del sector gastronómico que han decidido invertir. Esa es la historia de Natalia Carreño y sus socios. ¿Por qué decidimos invertir en Bogotá? Porque Bogotá es la ciudad de las oportunidades, es una ciudad muy grande, con desarrollo increíble, porque la logística y los proveedores en Bogotá son más fáciles, llegan más gente y tenemos acceso a muchos más lugares. Aquí también se concentran las actividades financieras, grandes proyectos de infraestructura y de vivienda, posicionando a Bogotá como el principal motor de la economía nacional. Bogotá representa el 25.7% del PIB del país. Esto es 9 puntos porcentuales por encima del que sigue, que es Antioquia, y más de 15 puntos porcentuales por encima del Valle. Adicionalmente, en el año 2025 la economía bogotana creció al 3.5%, jalonado principalmente por 3 sectores que han sido claves para nosotros en toda nuestra estrategia de reactivación económica: el sector de obras civiles y construcción, que son básicamente las grandes obras de la ciudad, el metro y todos los proyectos de infraestructura. El sector de vivienda también, el sector de vivienda fue un sector muy importante, jalonador importante de la economía, generador de empleo. En los últimos años la capital ha estado además en la mira de los inversionistas extranjeros, principalmente por el talento de sus profesionales y por la innovación en distintos sectores. Entre 2021 y 2025 se realizaron en Bogotá más de 219 eventos empresariales con una derrama económica de $143 millones. Tan solo entre 2021 y 2025 logramos consolidar 572 proyectos con una inversión de $7.100 millones provenientes de mercados como Estados Unidos, España, México y Brasil. ¿Cuáles fueron esos principales sectores destinos de esta inversión? Software y tecnologías de la información, servicios corporativos y productos de consumo masivo. Son 488 años de una ciudad que abre las puertas para que todos puedan estudiar y salir adelante, conseguir un trabajo o cumplir el sueño de crear empresa, porque Bogotá reafirma su papel de ser la capital de los colombianos y la capital de las oportunidades.
Y a propósito de estos 488 años que está cumpliendo Bogotá, también es importante mirar el contexto, cómo se encuentra en este momento la ciudad. Por eso saludamos a Felipe Mariño, que es el director de Bogotá Cómo Vamos, está con nosotros. Felipe, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pero antes de esos datos, de ese contexto, de precisamente todo lo que me vaya a contar Felipe, sí me gustaría, hombre, celebrar a Bogotá, darle ese feliz cumpleaños y preguntarle a Felipe qué es lo que más le gusta de Bogotá. Bueno, tantas cosas. A mí lo que más me gusta posiblemente es el clima y sobre todo el contraste como del ladrillo anaranjado con las montañas del oriente, con los cerros orientales verdes. Me encanta ese contraste. Ah, o sea que a usted le encanta caminar por Chapinero, nororiente de Bogotá, los cerros orientales de la capital de la República. Sí, por todos lados. Incluso desde más lejos se ve más lindo, ¿no? Si usted está bien en el occidente y ve los cerros y el contraste de la ciudad con los cerros me parece genial. Bogotá, una ciudad llena de parques, llena de lugares para caminar, ya vamos a ir hablando de eso, pero también Felipe es bueno dar ese contexto desde Bogotá Cómo Vamos. ¿Cómo han visto ustedes a la capital del país en diferentes materias? Por ejemplo, hoy, ¿qué piensan los bogotanos de la capital? ¿Cómo se encuentra hoy la ciudad? Bueno, Bogotá cada vez está como en una senda y en una tendencia a mejorar buena parte de sus indicadores como generales alrededor de la satisfacción con la ciudad. Llevamos 2 años en crecimiento en donde cada vez más personas nos sentimos satisfechos con Bogotá, pero posiblemente el indicador que más me gusta hablar de Bogotá es el de optimismo. Cada vez más somos las personas que estamos optimistas con que Bogotá tiene un buen futuro y esto tiene que ver mucho con que si bien hoy el presente no se han, digamos que terminado algunas obras de infraestructura y hay muchos retos por delante, siempre tenemos a Bogotá en el futuro como con una buena perspectiva y eso es para destacar. Claro, ese balance dentro del crecimiento que vemos de Bogotá tiene muchos aspectos, entre ellos, por ejemplo, la consolidación de la construcción del metro, Felipe. Sí, en los análisis que nosotros hacemos estadísticos y cuando empezamos a preguntarnos por qué este indicador de optimismo viene creciendo tanto y particularmente en la gente joven, uno de los factores más importantes y que más se correlaciona con el optimismo es justamente el optimismo que tenemos con el metro. Entonces ya, digamos, de una evolución desde 2018 que estamos haciendo esta pregunta en donde los resultados alrededor de si ustedes, si la gente pensaba que el metro ya era una realidad, estaban en menos del 30%, hoy estamos llegando a alrededor del 50% de las personas y pues tenemos que esperar la medida de 2026 que justamente pronto vamos a salir a campo para hacer nuestra encuesta de percepción de 2026 y esto definitivamente pues con los avances que estamos viendo del metro pues va a estar mucho mejor este indicador y pues la capacidad que tiene este indicador de influir en otros indicadores de la ciudad. ¿Cómo le hacen ustedes la pregunta dentro de esos indicadores a las personas para que lleguen a la conclusión de que hay un optimismo de pronto generalizado en crecimiento en Bogotá? Directamente la pregunta es si usted considera o considera usted que el futuro de la ciudad va a estar mejor. Y Sí. hacemos una escala en donde pues unos números bajitos pues nos dicen que no hay mucho optimismo y unos números altos nos dicen que hay optimismo. Entonces la pregunta es muy directa y pues esto se complementa obviamente con otras preguntas de satisfacción, que es más una medida de presente, optimismo es una medida de futuro y otras preguntas relacionadas con la calidad de vida. Son más de 100 preguntas las que nosotros hacemos anualmente y que estamos monitoreando desde 1998, entonces es muy interesante ver cómo esas evoluciones. Alguien dirá, porque esto también es muy común, estas dos personas, es decir, Felipe y Pablo, solo están hablando de aspectos positivos, pero sabemos que también hay retos. En Bogotá ustedes están estrenando, si me permite la expresión, un nuevo informe. Acaban de presentar un sexto informe del Boletín de Seguridad durante el primer semestre de 2026. Está recién salido del horno. Felipe, ¿cómo está Bogotá en materia de seguridad según lo que perciben los ciudadanos? Claro, y es normal tener matices, digamos que hay muchos factores que afectan cómo nosotros respondemos a estas preguntas de optimismo y en ninguna de esas respuestas pues desconoce los retos que tenemos. Entonces, en términos de seguridad, tenemos unos resultados también matizados. Buena parte de los delitos de alto impacto, incluidos los homicidios, particularmente los hurtos, que es lo que más nos duele en la ciudad y lo que más
interviene en la construcción de nuestra percepción, están mejorando. Si comparamos el primer semestre de 2025 con este semestre de 2026, pues vemos reducciones en el homicidio del 7%, del hurto a personas en un 13%, pero tenemos retos particularmente con la violencia interpersonal. Por ejemplo, el aumento de más del 20% en este mismo periodo de primer semestre de 2025-2026 en términos de violencia intrafamiliar es importante destacar. Lo mismo pasa con digamos que con un aumento también de más del 20% del indicador de lesiones personales, que también es otro indicador de violencia. Es importante monitorear muy bien ese aumento, sobre todo porque habla de una violencia que no necesariamente se incrementa en un marco de violencia instrumental o de homicidio instrumental que se da en el marco de sicariatos, de disputas por territorios o por rentas ilegales, sino que está más relacionada con la convivencia, con el día a día, de lo que pasa en nuestros hogares. Ahí es donde tenemos que nosotros dar un foco, y ese es el salto de calidad que tenemos que dar en Bogotá, y es que podamos convivir en paz, que el consumo problemático de alcohol y otras sustancias no afecten nuestra convivencia y que podamos preservar la vida. Claro, el delito, para recapitular esa respuesta, que más preocupa en este momento, de los que más preocupan, es el de violencia intrafamiliar. Correcto, la violencia intrafamiliar tiene un aumento del 26,1%, y eso es donde nosotros estamos concentrando la atención. ¿Qué está pasando en los hogares? Sí. ¿Qué dinámicas estamos viendo diferente? Obviamente esto tiene que ver con que eventualmente las personas se están animando a denunciar más, y eso es bueno, pero entonces esa visibilización de este delito pues requiere unas medidas que son difíciles para el Estado, para la policía, para la Secretaría de Seguridad, para la Fiscalía, porque suceden al interior del hogar. Acá lo que nosotros hacemos es un llamado a un cambio cultural en donde la violencia no sea la primera respuesta y que podamos utilizar otros métodos para resolver nuestros conflictos del día a día, incluso con nuestra familia, que es pues nuestro primer círculo pues de confianza. Perfecto, Felipe. Felipe, vamos a volver a todo eso positivo y quiero que hablemos un segundo porque he visto muchas personas que hablan de la buena alimentación que se da en Bogotá a raíz de toda esa cultura que llega desde diferentes ciudades y países. Hemos hablado, por ejemplo, del ajiaco, ya vamos a tener un informe importante del ajiaco. ¿Qué responden las personas en torno a la percepción precisamente del tema económico, del tema de cómo se está moviendo precisamente ese aspecto en la capital del país? Bueno, pues siendo Bogotá la que carga con casi el 25% del PIB nacional, pues Sí. definitivamente estamos ante un polo de oportunidades, y así es como nos percibe la ciudadanía. Hay muchos retos, definitivamente, sobre todo en algunas poblaciones muy particulares. Los jóvenes y las mujeres son los que menor tasa de ocupación tienen, por ejemplo, y esto es importante considerarlo. También los indicadores de pobreza, tanto monetaria como pobreza multidimensional, están mejorando muchísimo en el promedio, y estamos en niveles bajos históricos en la ciudad, pero el promedio muchas veces esconde lo que pasa con otras poblaciones, justamente también como con poblaciones migrantes, Ujú. que buena parte de la población migrante de la ciudad pues está en la informalidad, y eso es un factor relevante a la hora de acceder a oportunidades y que habla de la pobreza. También pues obviamente las mujeres y los jóvenes están por debajo de ese promedio, entonces es muy importante que si bien vemos crecimiento en la ciudad, y esto es bueno y hay que destacarlo, y también vemos que se reduce el desempleo y aumentan las oportunidades, el llamado que hacemos desde Bogotá como vamos es que estas oportunidades tienen que focalizarse, y la gestión de estas oportunidades tiene que focalizarse en las poblaciones que más necesitan, porque el promedio muchas veces puede ocultar estas inequidades que hay en la ciudad, en un contexto donde pues Bogotá sigue siendo muy desigual. Importantísimo eso, Felipe, y importantísimo también esa mirada hacia la población migrante, porque al final Bogotá recibe todo tipo de población y allí hay unos retos clave. ¿Qué responde la gente en materia de movilidad? Ya hablábamos del metro y hablábamos del optimismo y hablábamos precisamente de esa buena energía que hay en este momento entre los bogotanos, pero como la ciudad está en obra y como hay tantas dificultades que se han presentado en materia de movilidad, ¿qué responden ellos frente al tema de movilidad? En Bogotá, ¿cómo vamos? Bueno, estamos con una relativa estabilidad, por ejemplo, en los modos de transporte, que es una de las preguntas que nosotros hacemos para determinar cómo se están moviendo las personas en la ciudad. Vemos un aumento que lo hemos venido destacando, por ejemplo, en la motocicleta.
Pero posiblemente el mensaje más importante que nosotros queremos dar en este informe de calidad de vida que justamente vamos a presentar este 12 de agosto en la Universidad Javeriana a partir de las 8:30 de la mañana es el reto que tenemos en términos de la siniestralidad vial. El 2025 fue un buen año para Bogotá, si bien hubo, digamos que más de las muertes que quisiéramos en fatalidades por siniestros viales. Este año 2026, este primer semestre, sigue aumentando, está aumentando con respecto al año pasado, y esas vidas que se pierden en la vía, pues hablan justamente de varias cosas. Tiene un componente cultural, en donde posiblemente, y como la mayoría de las fatalidades está concentrada en hombres, y por ejemplo en hombres que montan moto, estamos hablando de, digamos que muy focalizado en estas condiciones y en estas vulnerabilidades que están relacionadas, por ejemplo, con pues, conducción temeraria, pero también tiene que ver mucho con la infraestructura. Cuando intervenimos bien la infraestructura de la ciudad y tenemos calles que están diseñadas para la seguridad vial, tenemos mejores resultados. Entonces, nosotros el llamado que hacemos desde Bogotá, como vamos sobre todo para proteger la vida, las vidas tan valiosas que se pierden en la vía, esto tiene que fortalecerse los controles de velocidad y otras alternativas de política pública que han tomado este gobierno y pues que han tomado varios gobiernos para tener mejores resultados. Al final, la pérdida de vidas en circunstancias no naturales, como la pérdida de vida tanto como por la violencia homicida como por la violencia en las vías, si se quiere a través del exceso de velocidad, etcétera, y conducciones temerarias y desconocimiento, son prevenibles, y hacia allá es donde tenemos que enfocar la política pública, sobre todo en un contexto en donde cada vez nos estamos haciendo más viejos en la ciudad y tenemos que proteger la vida de los más jóvenes. Bueno, muy, muy, muy interesante este informe. Es el 12 de agosto en la Javeriana. Sí. Correcto, allá vamos a estar dando todos estos resultados, vamos a tener una conversación abierta, honesta, franca con varios secretarios de pues, del gabinete distrital, y al final vamos a tener una conversación con el alcalde para recoger estas digamos, discusiones y sobre todo darle línea a este año que queda para la ciudadanía de este gobierno y para empezarnos a pensar qué necesitamos para los próximos 4 años. Perfecto, Felipe, ejercicio final. Para Bogotá en una palabra, yo le ayudo pues con la mía y usted la va pensando. Para mí Bogotá es una ciudad resiliente, porque a pesar de que se han presentado estallidos sociales, dañan Transmilenio, se presentan dificultades, hay violencia, hay situaciones, Bogotá se resiste precisamente a ser acabada, si me permite la expresión, y siento que es una ciudad resiliente, por no decir muchas otras palabras, de las oportunidades. ¿Cuál es su palabra para Bogotá? Oportunidad. Tenemos todo para continuar con una senda en la que estamos mejorando, tenemos todas las condiciones, la gente, tenemos todo. Tenemos que potenciar esas oportunidades y hacerla realidad. Muy bien, Felipe, me alegro mucho esta conversación. Voy a tratar de estar ese 12 de agosto en la Javeriana. Me gustaría estar en ese informe. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, Pablo, un saludo, y acá estamos pendientes de cualquier cosa. Entre todos los símbolos que identifican a la capital del país, hay uno que se encuentra en una olla. Aquí les contamos la historia de un plato que nació en esta tierra y que hoy hace parte de la identidad de los bogotanos. Me refiero, por supuesto, al ajiaco. Este es el ajiaco santafereño, un plato que sabe a Bogotá. Y en su cumpleaños vamos a conocer su historia, su tradición y su importancia. Acompáñennos. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando los pueblos indígenas de la sabana de Bogotá preparaban sopas con papa y hierbas nativas. Con la llegada de los españoles se incorporó el pollo, y con los años ingredientes como la crema de leche, las alcaparras y el aguacate. Pero este plato tenía que nacer aquí, por las tierras fértiles de la sabana, su clima frío y el cultivo de su ingrediente principal, la papa. Este plato típico ha pasado de generación en generación, como en la historia de Doña Jackie, una cocinera tradicional que se ganó el premio al mejor ajiaco de Bogotá en el 2020, por conservar la receta de su abuela y defender los sabores de 4 generaciones. Doña Jackie tiene su local en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, un emblemático centro de abasto y gastronomía en la capital. Cuando Doña Jackie prepara su ajiaco, los comensales llegan atraídos por su delicioso aroma.
Bueno, Jackie, y cuéntanos cómo es la preparación de este ajiaco tradicional santafereño. Todo lo vamos a tener previamente listo y pelado, arreglado, quitándole las cascaritas, todo. Y ya después, cuando ya tenemos esto listo, lo vamos a ir agregando uno a uno. Uno a uno, para que todos suelten sus sabores. Que no le puede faltar al ajiaco, que son la mazorca y las guascas. Tenemos dos maneras de comer el ajiaco, con un pollo desmenuzado o con una pierna pernil. Tenemos la arracacha, la criolla, papa pastusa y la papa sabanera. Ya el acompañamiento va con un aguacate y una porción de arroz. Y como te decía, las crema de leche y las alcaparras. A muchos bogotanos el ajiaco los transporta a un viaje de momentos especiales. Mi abuela siempre preparó un ajiaco para las Navidades. Entonces mi abuela llegaba a las 8 de la noche y era la comida tradicional de nosotros. Un ajiaco y un arroz. Si había para el aguacate, comemos aguacate, si no, pues arrocito y ajiaco. Incluso en su local, doña Jackie sirve el ajiaco en las ollas de su abuela. Majo, vamos a servir el ajiaco. Listo, ¿y por qué estas ollas, Jackie? Porque estas son las ollas de la abuela. Okay. Entonces hacemos, y usted sabe que cuando uno termina, lambe el plato. Entonces aquí lambemos la olla. Siempre vamos a tratar de que el ajiaco salga completico con todo, ¿sí? Al ser el ajiaco un símbolo de Bogotá, para este 6 de agosto, el cumpleaños de la capital, la Alcaldía de Bogotá, a través del IPES, creó el ajiaco solidario. Por cada 20 ajiacos que nosotros vendamos, desde las plazas distritales de mercado, vamos a dar un mercado solidario a personas vendedoras y vendedores informales que estén en situación de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que venden más o menos 15.000 pesos en el día. Personas mayores y o con discapacidad. Como Monserrate, La Candelaria o el Chorro de Quevedo, el ajiaco es un patrimonio de los bogotanos y qué bueno es disfrutarlo en familia. Los invitamos aquí en las plazas distritales a degustar el ajiaco, a defender nuestra cultura, a celebrar los cumpleaños de Bogotá y a apoyar a nuestros campesinos.